Así es, mis queridos amigos, se nos acaba de ir el príncipe de las tinieblas y no me estoy refiriendo a Belcebú, sino al buen Ozzy Osbourne. Eh, el día de ayer se nos adelantó, aunque yo ya lo había venido diciendo en una entrevista horas o días después de su despedida en el Back to the Beginning, este, que él sabía que no necesitaba que los médicos le informaran, que él sabía perfectamente que estaba muriendo, que ya no estaba resistiendo su cuerpo. Habló de una cirugía fallida de columna y que prácticamente él sabía perfectamente que estaba próximo a marcharse de este plano y, y él quería marcharse haciéndolo, no sin antes despedirse de su público, haciendo lo que más le apasionaba hacer, que era tocar, dar un concierto con todos sus seguidores y con grandes amigos. Más allá de si te gusta o no, si Osbourne, en lo personal ha sido una de mis mayores influencias como amante del hard rock, del metal y como músico guitarrista. Ha sido una de mis mayores influencias musicales desde que empecé bueno, no digamos que desde que empecé a tocar, porque a Ozzy Osbourne lo conocí después. Yo lo conocí por ahí con el disco de No More Tears, que no recuerdo el año exacto, 91, 92. Y lo conocí debido a que, bueno, en aquel entonces había aquí en Irapuato, no sé si era la cadena, un negocio muy grande de renta de películas, de videocassettes, en ese entonces los beta y VHS, y videojuegos, etcétera. Y no me estoy refiriendo a Blockbuster. Se llamaba Multivideo, era una tienda aquí y entrabas y tenían, no, estaban proyectando siempre alguna película o algún concierto. Y yo me acuerdo que tenían, yo ya estaba empezando a escuchar rock, o sea, yo ya era fan de Motley Crue, ya había escuchado el Bon Jovi, algunas canciones de Poison, de Leppard, pero yo no conocía a Ozzy, y recuerdo perfectamente que estaban proyectando el DVD del concierto Live and Loud de Ozzy Osbourne, que fue la gira que hicieron, creo que con motivo del álbum No More Tears, y sin conocer las canciones de nada, o sea, escénicamente, visualmente quedé impactado, o sea, el personaje del propio Ozzy, me acuerdo que tenía agarrado o sea, tenía el cabello largo, pero tenía agarrada esta parte. eh, eh, y la presencia escénica de Zakk Wylde, que en ese entonces todavía estaba esbelto y bueno, marcado, no estaba ahorita ponchadote como en la actualidad, o sea, estaba pues muy joven, era su segundo disco con Ozzy. Y recuerdo que la primera canción que escuché de ellos fue Mr. Tinker Train, y quedé impactado. La energía, el sonido, la potencia de las guitarras, el aspecto melódico, pero todo lo visual. Y recuerdo que pues luego me puse a investigar quién era Ozzy, di con el disco No More Tears, eso me llevó, todavía existía el MTV de música de aquel de los noventas y estaban proyectando pues, los videoclips en ese entonces de Mama I'm Coming Home y de No More Tears, Road to Nowhere, Time After Time. Y bueno, empecé a investigar un poco más sobre quién era Ozzy Osbourne. Y lo conocí un poquito más ya como
como por ahí del 95, 96. Yo me había nada más concentrado en No More Tears y no recuerdo si conocía ya el No Rest for the Wicked, creo que sí porque me gustaba mucho Miracle Man, Crazy Babies, Breaking All the Rules, que son del primer disco con Sad Wild. Este, y en ese entonces recuerdo que terminé la prepa y me fui al Conservatorio de las Rosas a Morelia. Y por azares del destino, con un primo que tengo allá, o creo que ya no vive él allá, pero pues era un primo que pues, fue mi primer maestro de guitarra eléctrica, me dio algunos ejercicios. eh, y, y él también era fan de Ozzy, incluso creo que él sí llegó a ir a la gira de No More Tears. No me acuerdo si fue No More Tears o Osmosis, que fue el disco que siguió de... Más bien fue el Osmosis, porque... O sea, el Osmosis lo grabó también Sad Wild, lo compuso y lo grabó Sad Wild, pero ya la gira tenían a otro guitarrista, James Holmes o algo así se llamaba, y no, le tocó a mi primo ir al Palacio de los Rebotes y ya no le tocó ver a Sad Wild en esa gira. Eh, y recuerdo que precisamente esas charlas con mi primo, y él tenía libros de partituras y tablaturas originales, y uno de esos libros era un libro de Randy Rhoads, y eso me llevó a conocer la faceta de inicios de Ozzy como solista con Randy Rhoads, y eso me llevó a conocer Crazy Train, Mr. Crowley, Goodbye to Romance, Over the Mountain, Fly High Again, Revelation Mother Earth, Diary of the Madman, etcétera, ¿no? Entonces empecé a descubrir un mundo. Aparte, Randy Rhoads era un guitarrista que, al igual que como yo estaba en ese momento estudiando música de manera profesional, aunque solamente lo hice durante 3 años, Randy Rhoads era un músico con estudios que venía de una familia de músicos, o sea, de hecho, contaban previo al deceso de Mr. Randy Rhoads, el accidente de avión que quitó la vida, mientras todos en la banda estaban ahogados en alcohol y en drogas, creo que Randy Rhoads era el único personaje de la banda sobrio, era profesional y decían sus compañeros, ¿no? Que se la vivía, mientras todos estaban en la fiesta, él estaba practicando y componiendo en su habitación. Entonces eso me llevó como a meterme con Randy Rhoads, a conocer pues, su técnica que era innovadora en ese entonces, principios de los 80s, y a sacar una que otra canción, ¿no? Ya después pues ya obviamente conocí otros discos de Ozzy, conocí el Bark at the Moon, el The Ultimate Sin, etcétera, ¿no? Ya después supe que él era el vocalista fundador de Black Sabbath y conocí Black Sabbath. Yo no, o sea, yo cuando empecé a inmiscuirme en la música, pues inicié en una faceta muy popera, ¿no? Yo era fan de Roxette, Tears for Fears, Madonna, incluso recuerdo que en ese entonces empezaba el rap y era yo fan de Vanilla Ice y MC Hammer, ahorita me avergüenza confesarlo, pero empecé con esa faceta, ¿no? Hasta tenía unos cassettes de los New Kids on the Block y y después pues empecé a conocer pues el rock y el metal. La verdad no recuerdo el proceso de cómo empecé, este, pero desde que creo que las primeras bandas que escuché eran Guns N' Roses y Bon Jovi y Motley Crue, y ya después de eso, pues hasta lo que conozco hoy, ¿no? Y pero más allá de todo eso, que ya me estoy desviando un poco del tema, sí me entristece mucho su partida. Por una parte, por otra, me alegra que ya está descansando. Se veía que ya no solamente le costaba trabajo moverse, prácticamente no se podía mover solo, sino
que ya estaba sufriendo, ya tenía dolores y pues nadie merece morir así, y hubiera estado genial, digo, para él y para la historia del rock, eh, morir durante el concierto, ¿no? Hace 15 días mm, pero ahora sí que se despidió. Yo creo que nadie se ha despedido con una magnitud como él se despidió, con esa grandeza, con tantos artistas rindiéndole homenaje, tantos fans. eh, y eso es a lo que me lleva, o sea, realmente, más allá de que te guste y que sí, que, ay, se fue uno más como hace, no sé, un par de años o 2 o 3 años, ya no recuerdo, pero los que somos guitarristas nos dolió en el alma la partida de Eddie Van Halen y no la veíamos venir. De Ozzy tampoco, o sea, más allá de la gente que cercana a él que sabía los problemas de salud que estaba atravesando, eh, figuras o leyendas musicales de esa envergadura, nunca estás preparado para, nunca ves que se van a ir, ¿no? O sea, y se van a ir de este plano, pero eternamente van a vivir en nuestra memoria y en la historia de la música en general, ¿no? Entonces, a eso quiero ir con eso de el legado que nos deja Ozzy Osbourne. Eh, que es no solamente junto con Black Sabbath fueron los padres, abuelos o como le quieran llamar, casi casi fundadores de lo que es el heavy metal, ese género del rock, y que después se dividió en muchos subgéneros. No solamente fundaron ese género, sino incluso su legado como solista, cuando la mayoría de la gente pensaba que se había acabado su carrera, eh, pues nos regaló, yo me atrevo a afirmarlo, varios de los mejores riffs de la historia del rock, ¿no? O sea, simplemente por mencionar algunos, o sea, el riff de Crazy Train, Mr. Crowley, Bark at the Moon, Shot in the Dark, Miracle Man, No More Tears, y son decenas y decenas que puedo mencionar. Muchos también de los mejores solos de guitarra. Y sí, va a haber una discusión aquí de, pero es que Ozzy, pues realmente no compuso. Y, y parte de eso sí tiene razón porque los que somos guitarristas sabemos perfectamente que la etapa solista de Ozzy, musicalmente quienes tenían el peso de la composición y del sonido, eran los guitarristas en turno. O sea, toda la banda, como, incluyendo al propio Ozzy, pero los guitarristas en turno, son los que de alguna manera hicieron escuela, crearon ese estilo en la carrera solista de Ozzy. Y es evidente, no solamente porque Ozzy no era guitarrista, sino porque varía mucho el estilo de composición y de estilo de sí, del manejo de las armonías y la cuestión rítmica, la cuestión del estilo musical dentro del mismo género, de cada etapa que tuvo sí guitarristas diferentes. Tuvo muchísimos guitarristas, aunque yo siempre me atrevo a afirmar que son tres las etapas de guitarristas que ha tenido Ozzy, que son la etapa de Randy Rhoads, Jake Lee, que curiosamente a los que no lo saben, quien iba a ser el guitarrista en vez de Jake Lee era George Lynch, guitarrista de Dokken, pero hay una agachada que le hicieron entre Sharon y el propio Ozzy, pues lo tuvieron prácticamente de la gira, pero prácticamente como nada más para los soundchecks y contrataron a Jake Lee a final de cuentas, ¿no? Este,
Y después la etapa con Zakk Wylde, que no fue nada fácil, los fans no lo aceptaban al inicio, y ver la escuela que dejó Zakk Wylde después. Y después de eso, pues Zakk Wylde tuvo muchas idas y regresos, siempre fue, yo creo, un respaldo musical de Ozzy ya muy fuerte. Y después de eso tuvo muchos guitarristas como James Holmes, Gus G, pero ninguno hizo escuela realmente, ninguno hizo una corriente, un estilo en la etapa de Ozzy, ¿no? Mm, Quizás sus mejores discos es desde el Blizzard Oz hasta el Osmosis. Y ya después hubo altas y bajas, pero pues ese es el legado que nos dejó, ¿no? Él le dio la oportunidad a esos guitarristas, a esos músicos en general, de, de tener una carrera, muchos de ellos sin los reflectores. Bueno, Randy Rhoads venía de Quad Riot en ese entonces, pero no era tan famoso ni Quad Riot ni Randy Rhoads. Jake Lee era desconocido, al igual que Zakk Wylde. Y no solo eso, o sea, muchas bandas las conocemos hoy en día gracias a Ozzy, ¿no? Porque le dio grandes oportunidades a decenas de bandas de ser sus bandas teloneras en giras internacionales. Y gracias a Ozzy tuvieron reflectores y tuvieron una carrera después, ¿no? Y tenemos múltiples ejemplos desde Metallica, Motley Crue, eh, Marilyn Manson, no estoy seguro, pero creo que también Rammstein, muchas bandas, esas bandas sabías que si tenías tú la dicha de ser telonera de Ozzy, prácticamente tenías ya una posibilidad gigantesca de hacer una carrera en este mercado musical tan complicado. Y le abrió los espacios a decenas de bandas y artistas. Entonces, ese legado de Ozzy, más allá de esa faceta polémica y entre comillas satánica, que sabemos que la vida real no era así, este, y quizá a muchos no nos gustó la etapa de los reality shows, de los Osborne y eso, pero pues esa es la importancia que tiene o si tendrá siempre la historia del rock, ¿no? Está a los mismos niveles de leyendas como Elvis Presley, John Lennon, los Beatles. El otro día vi que está al mismo nivel que Kurt Cobain, ¿no? No, está muchos escalones arriba de Kurt Cobain, ¿no? O sea, Kurt Cobain grabó un par de discos o tres discos y se acabó, ¿no? No hizo nada más. Pero sí, de Jim Morrison, de grandes estrellas, realmente ahí está Ozzy, quizá muy por encima de algunas de ellas, ¿no? Entonces, pues, pues nos da mucha tristeza, pero pues no nos queda más que agradecerle a Ozzy Osbourne por todo, pues por todo el legado que nos dejó, ¿no? O sea, el mundo del rock no sería igual sin Ozzy, sin Black Sabbath. Y y nos quedamos con eso, no nos quedamos con sus etapas de alucinación y nada, fue etapa, y mucha gente que no tiene nada que hacer, que está peleada con la vida y que, o sea, recuerdo hace 15 días que fue la despedida del Back to the Beginning. Este, yo me enteré ese mero día, ya que estaba el- luego estoy muy distraído de todos los eventos, tenías que pagar por ver esas 8 horas de concierto, ¿no? Que estuvo genial y que afortunadamente ya anunciaron que en el 2026 va a salir a las pantallas de cine y si llega aquí a Irapuato yo voy a ir desde luego a pagar por ver ese concierto en la pantalla grande. Pero mucha gente se quejaba
por ejemplo, tonterías donde no digan dónde se ve gratis porque no le vamos a dar ni un peso más a Sharon Osbourne por todo lo que explotó a Ozzy y ha explotado a tantos músicos y pues, a lo mejor sí, al final de cuentas era no solo la esposa de Ozzy, sino era desde el inicio de su carrera fue la manager de Ozzy, ¿no? Pero pues también le tocó vivir la etapa más difícil, o sea, si para una familia común y corriente tener a una persona alcohólica en la casa o con algún tipo de adicciones es muy fuerte y es muy difícil, pues en la magnitud en la que estaba él, que estuvo varias veces al borde de la muerte y siempre estuvo con él. Y Ozzy, dentro de sus últimas palabras, pues, tuvo una dedicatoria especial a su esposa, ¿no? Y a su familia. Entonces, pues hay que ocuparnos de las cosas positivas y a veces es mejor, si no tienes algo bueno que decir, y eso lo he aprendido a base de golpes, sí, es mejor cuando no tienes algo bueno que decir, mejor quedarte callado, ¿no? Pero en fin, pues muchas gracias, Príncipe de las Tinieblas, Osborne, y pues hasta la vista. ¿Y ustedes qué opinan, amigos? ¿Cuáles les gusta Ozzy, no les gusta? ¿Cuáles son sus discos o sus canciones preferidas? Este, yo creo que próximamente sacaré algunos covers de Ozzy. Este, no sé, algunos que ya no me acuerdo, quizás saque algunos, tengo ganas de volver a sacar Mr. Crowley, que me costó mucho trabajo sacarlos solos, me acuerdo, pero quizá la vuelva a sacar o, no sé, Bark at the Moon. Llegué a sacar varias, pero ya no me acuerdo de casi ninguna. A mí la etapa que más me gusta es la de Sad Wild y curiosamente, no sé si porque varía tanto las afinaciones que utiliza y eso implica andar moviendo las afinaciones y desajustando tu guitarra. Casi no he sacado muchas de la etapa de Sad Wild, pero hay muchas que me gustaría sacar. Bien amigos, ya tenía tiempo sin grabar nada ni subir nada, la verdad no he tenido nada de chance de hacerlo, estaba muy ocupado. Eh, no les quiero prometer que va a ser muy diferente las próximas semanas, pero tengo algunos videitos pendientes por grabar y tengo algunas noticias importantes que decirles, importantes para su servidor y se las quiero compartir, así que estén pendientes. Nos vemos en el siguiente video. Fuerte abrazo.